¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a una nueva edición de Doctor en Línea, esta vez en una nueva temporada, una producción en conjunto entre la Universidad de la Frontera a través de Ufrovisión y el Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena de Temuco. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y es por eso que primero quiero presentar al doctor Jaime Fuentes, neurocirujano del Hospital Regional de Temuco, quien será el coanfitrión durante esta jornada. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Y tú? Yo bien, también, emocionado y contento de poder compartir este tema que es muy importante, los niños y el COVID. Llevamos ya varios meses en pandemia y han surgido muchas dudas en relación a cómo esto afecta a los menores, qué enfermedades y patologías hay asociados, y es por eso que también tenemos la participación del doctor Pedro Lorca, quien es pediatra del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena de Temuco. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Hola, muy bien. Saludos a ustedes y a todos los que están escuchando. Contento de estar aquí y poder responder en lo posible las preguntas y dudas que existan. Muchas gracias por estar acá también. Para comenzar el programa tenemos una nota introductoria realizada por el equipo de Ufrovisión. Pasamos a revisarla. Desde 1994, la unidad de pacientes críticos del Hospital Hernán Enríquez Aravena de Temuco atiende a lactantes, niños y niñas entre 0 a 14 años que se encuentran graves y que requieren un manejo especializado desde el punto de vista médico y de enfermería. Atención que ha sido lograda gracias a un equipo multidisciplinario compuesto por cerca de 70 funcionarios que tienen el compromiso de cuidar y recuperar la salud de sus pacientes para que retornen felices a sus hogares. Lamentablemente hay casos en que pese a todos los esfuerzos del personal médico, los niños pierden la batalla frente a una patología grave. Cuando no es posible recuperar la salud de nuestros niños, hemos trabajado nosotros con el equipo en una forma de apoyo a esa mamá, a ese papá, a esa familia que está sufriendo, donde le damos la posibilidad de estar con ellos en todo momento, en reanimación, previamente en algún procedimiento, pero específicamente cuando el paciente no logra recuperar su salud y se produce el fallecimiento, nosotros tenemos protocolizado en nuestro servicio que pueden entrar y acompañar las personas que son más importantes para ese niño que ya no está con nosotros. La voluntad por dar una atención profesional ha sido todos los días e incluso con la llegada de la pandemia, el equipo tuvo que adecuarse a las circunstancias. En el contexto COVID nosotros hemos trabajado, ¿cierto?, aunadamente con todo, en equipo, con todos los estamentos y hemos dado la atención a todo este tipo de pacientes, a todos estos requerimientos, inclusive teniendo que adaptarnos por un tiempo al cuidado del paciente adulto. Además, han sufrido fuertes cambios estructurales y atención a los pacientes y sus familias. Hemos tenido que reestructurarnos en el sentido de crear un par de box de aislamientos más para poder dar la atención que se requería en el momento y además tuvimos que cambiar un poco nuestra estructura en relación al acompañamiento de nuestros pacientes. Y en ese sentido, como historia, nosotros siempre hemos tenido no la visita, sino que el acompañamiento de nuestros niños las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Y eso se vio afectado por pandemia. Al principio estábamos todos con mucho miedo a cómo se iba a comportar esto y tuvimos que disminuir a una sola persona el acompañamiento de nuestros niños. A más de un año de la pandemia, poco a poco se ha ido flexibilizando las visitas de los familiares. Hoy, no solo la madre o el padre pueden acompañar al menor durante la semana. La UPC actualmente cuenta con 20 camas de alto estándar, de las cuales 7 fueron destinadas a la unidad de cuidados intensivos y 13 a tratamientos intermedios. Con esto, más un equipo de profesionales permite una mejor entrega de atención oportuna con los estándares de calidad y seguridad a los niños y niñas que, dado a su gravedad, necesitan una atención de calidad.
realizada por el equipo de Ufrovisión respecto a la preocupante situación del COVID-19 y los niños. Quisiera darle la palabra al doctor para que pueda hacer sus preguntas, tal vez para que podamos dirigir este diálogo, doctor Jaime. Muchas gracias. Mira, partamos diciendo que este es un tema que nos ha afectado a todos. Los últimos 2 años ha sido realmente distintos en función de eso y afortunadamente estamos empezando a tener algunas luces, pero sin dejar de estar preocupados. Pedro, quisiera consultarte si nos puedes decir qué porcentaje de la población, qué números han sido afectados de los niños por COVID. Bueno, la estadística que se cuenta con respecto al porcentaje de niños que han sido diagnosticados con COVID es alrededor del 10% del caso del total, ¿ya? Eso no es un número muy grande. Pareciera que los niños están un poco más protegidos que los adultos con respecto, o responden de una manera distinta que los adultos en este sentido. ¿Y hay alguna edad en que de alguna manera tengan especial preocupación, que sea más frecuente o que tienda a ser más grave cuando se presenta en niños? Entre los 10 y los 14 años hay una mayor frecuencia, ¿ya? En la medida en que el niño crece un poco más, perdón, hay una mayor frecuencia y la mayor gravedad está en los niños, tanto así como en los adultos, que tienen algún factor de riesgo. Los que tienen obesidad, los asmáticos, los diabéticos, los que tienen algún factor de riesgo que implica que esta infección pueda ser más grave, ellos se enferman más. En ese sentido, también los menores de 1 año también tienen un cuadro un poquito más grave. Doctor, ¿el periodo de incubación en los niños es igual al del adulto? ¿El comportamiento es similar? Sí, el comportamiento es similar, pero hay un gran porcentaje de niños que son asintomáticos y que no expresan síntomas. Y ustedes, pues, los que están escuchando, pueden ver que hay muchas familias que el papá, la mamá tuvo COVID o el abuelito tuvo COVID y se enfermaron todos, y los niños tuvieron, qué sé yo, un par de toses y nada más. Los niños son, al parecer, tienen un porcentaje mayor de una infección asintomática o muy poco sintomática. Eso es una tendencia, entonces, ¿no? O sea, ¿hay algún respaldo que diga que los niños en general presentan menos síntomas? Sí, los niños presentan menos síntomas, se agravan menos, también se agravan, también hemos tenido casos graves, ¿no es cierto? Y se complican con algunas patologías secundarias al COVID, pero es menos frecuente y en el mundo, digamos, el porcentaje de niños de que tiene problemas con el COVID va entre el 10, 12, 15% del total de casos que se diagnostican. Dentro de eso, Pedro, hay algo que ha causado especial preocupación, siendo pocos casos son muy dramáticos, que es el PIMS. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consiste ese síndrome? El síndrome inflamatorio multisistémico, o PIMS, es un cuadro que se expresa secundario al COVID, a la infección del COVID. La infección puede ser sintomática o asintomática, pero desencadena 2 a 3 a 4 semanas después de la infección una descarga de una serie de anticuerpos, de elementos en la sangre que hacen que se comprometan varios sistemas, ¿ya?
se puede comprometer el corazón, el pulmón, la parte gastrointestinal, la parte neurológica, ¿ya? Y eso es al parecer el virus, el organismo en respuesta al virus produce una serie de anticuerpos que van a atacar el virus. Ahora en los niños, en algunos niños, no en todos, este ataque contra el virus se va produciendo en forma paulatina y de repente explota este ataque, no en el periodo agudo, sino que en el periodo posterior, y eso es lo que produce la inflamación en varios sistemas. Por eso que es un síndrome inflamatorio multisistémico, de muchos sistemas, tales como el cardiovascular, la coagulación, el respiratorio, y lo que produce esto son inflamaciones en estos órganos. Por eso que es síndrome inflamatorio multisistémico. ¿Hay algo que de algún... no es tan fácil de entender cómo es el proceso que es por el cual se produce, ¿ya? Pero eso es más o menos lo que les puedo decir. Perdona, ¿hay algo que pueda hacer que pueda predecir que mi hijo puede tener ese síndrome de respuesta o le afecta a cualquiera que haya sufrido COVID? Le afecta a cualquiera, ¿eh? Hay niños muy pequeños y niños grandes. Hay una edad en la cual se presenta que es en el mayor de 5 años, entre los 5 y los 10, pero el espectro de edad va desde el mes hasta los 14, 16, incluso 17 años. Y no hay hasta el momento, de lo que sabemos y de lo que se ha estudiado, no hay algo que nos pueda decir que un niño va a reaccionar de esta manera. Probablemente hayan factores genéticos que en los próximos años se vayan a estudiar y podamos decir, que a lo mejor predecir, pero en este momento no se puede producir en cualquier niño. En general lo que ha pasado es que son niños sanos, ¿eh? Que no tienen patologías crónicas, son casi todos niños sanos. A veces con cuadros que son relativamente poco sintomáticos, como decías, que si mi hijo tuvo un cuadro respiratorio, fue COVID positivo, ¿en qué debería fijarme? ¿Qué debería buscar yo para pensar que puede estar haciendo esta complicación? Bueno, el cuadro se caracteriza por compromiso del estado general, fiebre relativamente alta, que no cede o que no pasa, porque un resfrío también puede dar fiebre, pero esta fiebre se prolonga por el segundo, tercer, cuarto día, es una fiebre más prolongada, y se asocia con manchitas en el cuerpo, con manchitas rojas que van apareciendo en el cuerpo, y con también los ojos se pueden colocar rojos, y la boca, la mucosa oral por dentro también se puede colocar roja, y esas son como las claves que uno dijera en qué tiene que fijarse. Entonces uno tiene que fijarse si hay un niño que tiene fiebre prolongada, más de 3 días, que el segundo o tercer día empezaron a aparecer manchitas, que tiene compromiso del estado general, que no cede con paracetamol y que pueden tener algunas lesiones en la boca o rojitos en los ojos. Es decir, es un niño que se va a ver distinto, se siente mal, está decaído. No. Sí, es un niño que sin tratamiento, paulatinamente y progresivamente se va a sentir muy enfermo,
muy decaído, porque además, ¿no es cierto?, además de tener estas lesiones en la piel, la mucosa oral, en los ojos, se van comprometiendo el corazón, el pulmón, la coagulación, puede haber diarrea además, ¿ya? Trastornos gastrointestinales, y eso va configurando el cuadro de síndrome inflamatorio multisistémico. Generalmente es relativamente grave, por lo tanto los niños llegan casi todos a la unidad de cuidados intensivos. Y Pedro, ¿qué tan frecuente es que esto pase? En realidad es bien llamativo el cuadro, asusta mucho, pero es poco frecuente, ¿ya? Entre un 0,2 a un 0,3% de los que presentan COVID. O sea, los niños tienen baja frecuencia de COVID, ¿no es cierto? No se infecta tanto como los adultos. Entonces, representan entre el 10, 12, 15% del total de infectados. Y de esos que se infectan, el 0,2, 0,3, 0,4% pueden tener este síndrome. Es poco frecuente. En números así totales, por ejemplo, nosotros en la 9ª región hemos tenido alrededor desde que empezó la pandemia, hace 1 año y medio, ¿no es cierto?, alrededor de 18 casos, ¿no?, de síndrome inflamatorio. Doctor, un padre ¿Ya? o una madre que sospeche de que su hijo tenga alguno de estos síntomas PIMS, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento tiene que asistir a urgencia para que le puedan ver, digamos, hacer un examen acucioso a su hijo, poder tomar algunos exámenes que pueden afirmar o descartar que se trata de este síndrome. El problema de los niños es que la fiebre es bastante común, ¿ya? Un niño se resfría y puede tener fiebre, ¿ya? Pero hay que fijarse, ¿no es cierto?, en esta como asociación de fiebre más manchitas en el cuerpo y mucho decaimiento, ¿eh? Y fiebre que no cede, porque uno podría esperar 1, máximo 2 días, pero si el niño está muy decaído y empiezan a aparecer lesiones en la piel o en las conjuntivas o en la mucosa oral, debiera consultar, ir a un servicio de urgencia y para poder descartar y hacer el examen a través del examen físico y algunos exámenes particulares que se toman para poder ver si es que está presente esto o no. ¿Hay algún plazo en el que el PIMS se vuelve más grave aún, desde los primeros síntomas hasta algún periodo? Yo diría que si uno lo deja estar, no consulta al tercero, hay un niño que está decaído, que tiene lesiones en la piel, que está febril, y pasan 4, 5, 6 días, claro, eso va a causar que el compromiso de un mayor número de sistemas multisistémicos, ¿no es cierto?, va a aumentar, y eso el niño probablemente se va a agravar. Felizmente, tengo que decirles que si uno llega en el tiempo apropiado, trata a estos niños, hay que hospitalizarlos, ¿no es cierto?, hacerles un tratamiento especial, que es con algunos antiinflamatorios y anticuerpos específicos, y evolucionan bastante bien, ¿ya? Y los que evolucionan mal son aquellos que consultan en forma tardía y que llegan con mucho compromiso a la unidad de cuidados intensivos. Ahora, en este tema, uno quisiera siempre anteponerse a la situación más grave y estar en la etapa de la prevención, que todos quisiéramos no atajar la
la enfermedad en el último momento, sino que evitarla. Dentro de eso tenemos esta herramienta poderosa que son las vacunas, que de alguna manera han estado muy en discusión. Realmente a veces me alegra que se haya de alguna manera puesto de moda la ciencia y que se entienda para qué sirven algunos de estos elementos. ¿Tú nos podrías explicar cómo funciona una vacuna y de qué manera podría ayudarnos a prevenir este tipo de enfermedades? Bueno, la vacuna lo que produce es un despertar, ¿no es cierto?, de la inmunidad cuando llega un germen que a uno lo ataca, ¿ya? Hay virus, hay bacterias, hay algunos organismos que entran al organismo y producen enfermedad. Y el organismo reacciona, ¿ya? Reacciona a ese ataque, produciendo elementos que permiten controlar a este organismo. Y eso es lo que se produce en la enfermedad, ¿ya? Ahora, para poder prevenir la enfermedad, lo que se hace es inocular o inyectar, o a través de la vía oral, ¿no es cierto?, inyectar partes del organismo o algunos elementos específicos que permiten, sin tener la enfermedad, hacer este despertar de las defensas del cuerpo contra esos organismos, ¿ya? Y en el caso del COVID, ¿no es cierto?, hay como dos tipos de vacunas. Una en que se llaman como virus atenuado o virus inactivo, en que se inoculan pequeñas partes del virus que no está activo, y otras que son como partes inmunológicas fabricadas, ¿no es cierto?, y que también permiten estimular el sistema inmune en contra del virus. Entonces, cuando se producen cuando se inyecta la vacuna y uno recibe la vacuna, empieza a producir estos anticuerpos, estas defensas. Cuando el virus llega, ¿cierto?, al organismo, estas defensas están activas y estos anticuerpos le dicen: a ver, momentito, aquí estamos protegidos, usted no puede pasar, ¿ya? Pero el virus dice: yo quiero pasar de la garganta, no. Y aquí yo tengo un stop, ¿no es cierto?, gracias a esta vacuna, porque no puede pasar. Y eso es el efecto que tiene, y por eso que se produce un párele, digamos, al virus para que no se reproduzca dentro del organismo. Ahora, dependiendo del grado de inmunidad, uno puede tener la enfermedad, pero puede que esa enfermedad sea más leve y no sea tan grave como si no tuviera y no se hubiera vacunado. Ese es uno de los efectos personales de las vacunas. O sea, cuando yo me vacuno, ¿no es cierto?, me protejo, fabrico estos anticuerpos, estas defensas, y cuando el virus llega, ¿no es cierto?, yo le pongo un párele. Si logra pasar el virus, yo puedo tener la enfermedad, pero la enfermedad va a ser un poco menos grave que si no me hubiera vacunado. Ese es el efecto personal. Y lo otro que se produce con las vacunas, y es lo que estamos viendo actualmente en el país con los bajos porcentajes de infectados, es que las vacunas son como solidarias, ¿ya?, por así decirlo, ¿ya? Porque al estar yo protegido, ¿no es cierto?, y ponerle un párele, un stop al virus, el virus, ¿qué es lo que hace? No puede entrar, y el virus
si no entra, tiene muy poca es muy poco viable, vive muy poco en el aire, en el organismo. Por lo tanto, si yo adquiero el virus y el virus no puede infectarme a mí, el virus muere, ¿ya? Y al morir, ¿no es cierto?, se produce lo que se llama, ¿no?, en la tele o en todas partes se habla del efecto de rebaño, pero en el fondo ese efecto es que al yo estar protegido y el virus, al no poder infectarme, el virus se muere y por lo tanto ese virus que anda cerca mío no se transmite a mis cercanos, a mis vecinos, a mis hijos, a mi señora, a mis abuelos, a los que están en la casa, ¿ya? Y ese es como el efecto solidario de las vacunas, ¿ya? Que permite controlar, a pesar de que no estén todos vacunados, permite controlar que el virus siga floreciendo y siga brotando en mucha gente. Eso. ¿Y qué piensas cuando escuchas frases como estas vacunas son experimentales o no han pasado todos los criterios de seguridad o están de alguna manera experimentando con las personas? ¿Qué podrías decir a esas frases que de repente uno escucha incluso en medios informados? Bueno, hay todo un movimiento en contra de las vacunas y en realidad uno no sabe por qué hay un movimiento en contra de las vacunas. En general, no solamente contra esta, ya que ellas han permitido erradicar algunas enfermedades que causaban mucha enfermedad. La viruela, por ejemplo, que causaba mortalidad y secuelas a largo plazo, marcas en la cara, etcétera. En las películas se ve. Es una enfermedad desaparecida y desaparecía gracias a que se empezó a vacunar y el virus no se pudo reproducir más y por lo tanto dejó de existir el virus. Entonces uno de los grandes adelantos en la medicina ha sido en la prevención, en la aparición de las vacunas, ¿ya? Ahora, algunos medios no informados han asociado, o algunos médicos incluso, han asociado las vacunas a algunos efectos. La vacuna del sarampión, por ejemplo, se ha asociado, su excipiente, se asociaron al autismo, ¿ya? Y eso provocó una verdadera explosión de grupos antivacunas, ¿ya? Por una publicación, ¿cierto?, en la cual se asoció que esta vacuna podría provocar autismo. Ahora, los estudios posteriores que revelaron de que en realidad la frecuencia del autismo entre los vacunados y los no vacunados es la misma, no cambia. Y lo otro que se reveló es que la persona que hizo esta publicación, él tenía la licencia de otra vacuna, que no era la vacuna que se estaba usando, y maliciosamente utilizó información para denigrar esta vacuna y decir que tenía efectos adversos. Esto provocó que fuera expulsado de la asociación médica y me parece, no sé si tuvo cárcel también, porque esto fue un escándalo a nivel mundial. Y fíjate, ese punto hizo que de repente empezaron a aparecer grupos y dijeran, no, pero si la vacuna produce esto, produce lo otro, etcétera. Ahora, lo que hay que tener claro, ¿no es cierto?, es que todas las cosas tienen un efecto bueno y un efecto secundario, ¿ya? O un riesgo, ¿ya? El cruzar la calle tiene un riesgo, ¿ya? Si uno cruza la calle en las líneas que están destinadas para cruzar y con el semáforo, es mejor que atravesar a la mitad de la cuadra, ¿cierto? Pero incluso con el semáforo en verde y teniendo la línea, igual hay un riesgo, porque alguien puede no respetar la luz roja, ¿no es cierto?, y doblar y atrasar. Por lo tanto,
todas las cosas tienen un riesgo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las vacunas? Es que el riesgo de cuando uno recomienda una vacuna, se hace un balance entre el riesgo y el beneficio, ¿ya? Entre lo que provoca la enfermedad y lo que provoca, lo que podría provocar la vacuna. Y eso se coloca en la balanza, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, voy a tener algunos efectos adversos, pero en forma significativa, voy a salvar a un montón de gente que si no se podría salvar. Ahora, por cierto que estos efectos adversos son extremadamente infrecuentes, al igual que desde mi área, que veo la parte neurológica, efectos neurológicos graves son infrecuentes, pero son dramáticos. Entonces, todos los procesos que llevan a la utilización de este tipo de medicamentos, que finalmente son tratamientos médicos, son extremadamente normados, tienen un estándar altísimo de seguridad. Y por lo tanto, cuando una persona me pregunta, muchas veces yo le contesto, bueno, usted viene a mí para que yo lo ayude con algunas herramientas que son igualmente válidas que esta vacuna. Yo desearía tener una vacuna para tumores, para gran parte de las enfermedades que uno debe tratar. Y efectivamente, probablemente sería un mundo distinto. ¿Qué piensas ahora del proceso de vacunación? Se está acercando cada vez a edades en las cuales estamos incluyendo a la población infantil. ¿Qué te parece ese proceso y cómo lo ves tú? Me parece bien. Yo estoy de acuerdo con que los niños tienen que vacunarse. Si bien los niños, ¿no es cierto?, son un bajo porcentaje de los pacientes que se infectan, ¿ya? Al ser muchos de ellos asintomáticos, lo que ellos hacen son vectores del virus. Por lo tanto, transmiten, portan el virus, lo trasladan a sus casas, a sus familiares, etc. Entonces, el vacunar a los niños va a tener igual los dos efectos que hablábamos al comienzo. Un efecto personal, ¿no es cierto?, que va a hacer que estos niños tengan menos problemas, que hayan menos casos diagnosticados, que aquellos niños que tienen factores de riesgo, especialmente los niños con factores de riesgo, no tengan este virus y este virus no les provoque dificultades, o que si lo adquieren, estas dificultades sean mínimas y que no requieran hospitalización, por ejemplo. Y el efecto como general, familiar, vecinal, comunal, nacional, que hace que este virus, al no poder entrar, ¿no es cierto?, en estos organismos, no se puede reproducir y no llega en forma directa a la familia. Y esto uno lo puede ver ahora en lo que está pasando ahora, ¿no? En que tenemos bajos porcentajes, y bajos porcentajes, ¿por qué? Porque un gran número de chilenos se ha vacunado, ¿ya? Eso es la mejor prueba de que las vacunas funcionan y son un mecanismo importante de control y prevención. ¿Cómo ves esto respecto al volver a la normalidad? ¿Qué es lo que has visto tú respecto a las consecuencias que ha tenido para los niños, las medidas que se han tenido que adoptar para evitar los contagios? Me refiero a la ausencia de presencialidad por largos periodos en el colegio, las interacciones más limitadas entre niños de edades en los cuales gran parte de su personalidad se está formando en función de sus pares. Si tienes alguna reflexión o qué impresión tienes tú de eso. Bueno, la primera reflexión es que la pandemia nos ha cambiado la vida, ¿cierto? Esta conversación que tenemos ahora, que la tenemos por video, ¿no es cierto? Yo estoy en mi casa, no sé, tú estarás en tu casa. Renato, no sé dónde está, en también. El bar.
Ah, Con pase de movilidad. con pase de movilidad. Se podría Claro, podría ser. claro. ¿No es cierto? Ha cambiado. Antes podríamos haber estado en el estudio, ¿no es cierto? Haciendo. Ahora, la tecnología nos ha facilitado esto, ¿ya? Entonces, hay cosas que yo creo que hay que aprovechar, ¿no es cierto? Y en esto, a lo mejor la educación también tiene que aprovechar este sistema. Ahora, es cierto lo que tú dices, es que la formación también tiene relación con la comunicación y el encuentro con los pares. Y eso se ha visto muy limitado y ha provocado también trastornos psicológicos. Ya hay algunos niños que temen salir a la calle, que no se atreven, que se angustian. Así que yo creo que es bueno empezar a establecer sistemas para que puedan empezar a normalizarse. Ahora, la normalidad, no sé si uno puede hablar de nueva normalidad, sino que no sé si ese es el mejor término, pero más bien es la adaptación. Tenemos que volver a hacer cosas como de lo que hacíamos antes, pero adaptadas a esta realidad de la pandemia, creo yo. ¿Por qué? Porque lamentablemente el virus, si bien, ¿no es cierto?, está parcialmente controlado, él tiene también sus defensas, ¿ya? Y se defiende a morir, ¿no es cierto? El virus dice, no quiero morir, ya. Se inventaron las vacunas, pucha, me sonaron. ¿Qué hago? Cambio, ¿no es cierto? Me pongo un disfraz, cambio, muto, ¿ya? Y esas mutaciones también nos van a provocar algunos problemas en los meses o años venideros, ¿ya? Hasta que a lo mejor se complete un ciclo y este ciclo acabe, digamos, con todas las formas de este tipo de virus y podamos vivir tranquilos y en paz. Pero actualmente creo yo que tenemos que adaptarnos a la pandemia. Ahora, ¿qué significa eso? Que el distanciamiento social debiéramos mantenerlo, adaptarlo a la normalidad, a cómo hacer las cosas, el uso de mascarillas y la higiene de manos, ¿ya? Porque el virus se transmite principalmente por el contacto, por tanto la higiene de manos es importante, por la vía respiratoria, por gotitas, por tanto el uso de mascarillas en lugares públicos. Si los niños empiezan a asistir al colegio, debieran asistir con mascarilla todos. Y el distanciamiento social, significa que las aulas de clase debieran estar un poco más separadas. Y esta es la adaptación que tenemos que tener para poder sobrevivir a esta pandemia. Doctor, tenemos algunas preguntas de ¿Ya? las redes sociales. Nos están haciendo Cuénteme. consultas a través de la fanpage de la transmisión que estamos haciendo a través de la fanpage de Ufromedios y también a través de Instagram, donde dejamos también una casilla de preguntas. Hay hartas preguntas, pero yo le voy a seleccionar solamente algunas, ¿bueno? Ya. Primero, nos dice Eugenio Carinao si el PIMS es exclusivo en los niños o se puede transmitir en adultos. Y aquí, bueno, usted ya lo había mencionado antes, pero ¿se puede contagiar a un adulto de PIMS? Y si no, ¿por qué no ocurre esto? Para Eugenio, ¿no es cierto? Sí, para Eugenio. Para Eugenio, en realidad el PIMS, así como PIMS, como nombre de PIMS, se produce en los niños nomás, ¿ya? Porque se produce 2 a 3 semanas después de que se produce de que está la infección. Y esta infección incluso puede ser asintomática y uno no se dio ni cuenta. Ahora, en los adultos,
O sea, la respuesta es sí y no. En los adultos se puede producir una especie de PIMS, y no sé si ustedes lo han escuchado, don Eugenio ha escuchado, que es la tormenta de citoquinas, ¿ya? En la cual el organismo también reacciona en forma exagerada con miles de anticuerpos que producen alteraciones también en los propios órganos. Ahora, esa tormenta de citoquinas se produce en los pacientes que están más graves, conectados al ventilador mecánico y no tiene tanta retraso, como es relativamente concomitante con el proceso del PIMS, de la infección por COVID, ¿ya? Entonces, eso uno podría asemejarlo que es un PIMS, pero es un cuadro que está inserto dentro de lo que produce el COVID en el organismo adulto. Perfecto, doctor. Y para la usuaria de Instagram llamada Mima Opaso, que también nos escribió y pregunta, ¿por qué se va a aplicar una vacuna en niños pequeños si aún no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud para ese rango de edad? ¿Usted tiene información al respecto, doctor? La vacuna ha sido probada. Hay varias explicaciones. Yo no sé si está... hay una recomendación de vacunar a niños, ¿ya? Esta vacuna Sinovac, que es la que se propone que los niños se vacunen a partir de los 6 años, es una vacuna que ha sido probada en millones de niños en China, ¿ya? Con muy pocos efectos adversos. Y lo otro que es también relevante con respecto a esta vacuna es que esta vacuna tiene la misma tecnología o la manera de fabricarse o de todas las otras vacunas que se le colocan a los niños, ¿ya? No es una vacuna nueva tecnológicamente, por lo tanto, uno espera de que los efectos adversos que puedan haber son los mismos que tienen los niños, que son muy poquititos, y que son, qué sé yo, un poquito de fiebre, un día de dolor en la zona en la cual se inyectan. Entonces se espera de que estos efectos adversos sean muy similares al resto de las vacunas, porque comparten esto de virus atenuado o virus inactivo, ¿ya? Que tecnológicamente es lo mismo, pero con un virus distinto que la vacuna que se le colocan a los niños, ¿ya? Entonces, eso hace presumir de que el efecto de esta vacuna nos va a proteger y que no hacemos correr en riesgo a los niños con este tipo de vacunas. Además, ¿doctor? Un gran número de niños vacunados. Claro. Sí, las cifras avalan también eso. Doctor, muy breve, porque ya estamos encima de la hora, pero nos quedó la duda asociada al uso de mascarilla. ¿Desde qué edad se recomienda que los niños pueden usar o evitar que usen, ¿cierto?, si es que tienen cierta edad? ¿Y cuánto es el tiempo máximo que pueden estar con la mascarilla puesta? Mira, en realidad, desde que el niño lo tolere, ¿ya? De los 2, 3 años se puede usar mascarilla y el tiempo que lo puede usar, en general las mascarillas se deben utilizar hasta que están visiblemente húmedas, ¿ya? El tipo de mascarillas que uno usa como en la vida habitual, ¿ya? Si uno tiene una mascarilla que está húmeda o uno estornuda, por ejemplo, y está con la mascarilla y estornuda, uno debería cambiarse la mascarilla, ¿ya? Y el tiempo ojalá el tiempo que tenga contacto con otros niños sea el tiempo en que use mascarilla. Perfecto. Doctor Jaime, ¿alguna consulta final?
No, nada, tal vez un mensaje que siempre le doy a mis pacientes. Hemos tenido que ver muchas personas con cuadros dramáticos por el COVID, pero no hay que olvidar que hay muchas otras personas que para poder ayudar a esos enfermos de COVID han visto postergada su atención. En mi caso, pacientes con tumores, fracturas, pacientes con dolor o con enfermedades graves. No podemos ver esto solamente sobre lo que me conviene a mí. La verdad es que el preocuparnos y el cuidarnos todos siempre está afectando a otra persona, y cuando uno deja de cuidarse y tal vez se contagia, puede estar usando lamentablemente la cama o el recurso que puede salvar la vida o ayudar a otra persona que sí lo necesita. Son muchas, son miles las personas que están esperando, y por lo tanto realmente tenemos que ser una sociedad, y eso significa que todos tenemos que participar en esta tarea. Muchas gracias, doctor, también por esas palabras finales. Estamos cerrando este programa, este primer capítulo en esta nueva temporada de Doctores en Línea. Agradecemos al Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena de Temuco por permitirnos realizar esta coproducción junto a Ufrovisión y a todo el equipo de Ufromedios, de llevar a ustedes hasta sus señales de, ya sea su casa, su teléfono, desde la señal online, todas las respuestas y todas las consultas que ustedes tengan a través de distintas vías para resolver todas las consultas sobre distintas temáticas de salud, y que son tan importantes de aclarar para hacer un buen uso también de las distintas atenciones y distintos servicios que tiene nuestro centro de salud, el gran centro de salud que tiene la región de la Araucanía. Agradecemos al doctor Pedro Lorca, pediatra, que esta tarde nos acompañó, junto al doctor Jaime Fuentes, con quien estamos haciendo esta coanimación. Espero que hayan tenido una buena tarde, que hayan tenido un buen programa, y nosotros nos despedimos y los dejamos invitados a que sigan en sintonía de Ufrovisión y sigan dejándonos sus preguntas para las próximas ediciones de Doctores en Línea. Nos despedimos, que tengan buenas tardes. Muy bien.